¿Por qué dejó de funcionar ese aparato cuando yo iba a entrar al aire? Para que yo no oyera el paso. Todas las primeras casas de cambio que se pusieron en la República Dominicana eran de turcos, eran de el banquito. ¿Ustedes recuerdan el banquito? ¿O ustedes recuerdan la casa de cambio de los Atala? Todas las casas de cambio que se pusieron aquí, los que impulsaron real y efectivamente el mercado paralelo de divisas fueron los árabes, porque esa gente desangraron la economía haitiana y cruzaron para este lado a seguir, porque esa gente tiene planes precisos para desangrar nuestras economías y crear en la República Dominicana un sistema donde todo gire alrededor del dinero de ellos. Durante años, la República Dominicana ha sido escenario de luchas silenciosas por el poder. En la superficie, todo parece normal. Pero bajo la alfombra del Caribe, un juego geopolítico se ha estado gestando en las sombras, uno que conecta Medio Oriente, el Caribe y las altas esferas del poder económico. En el corazón de esta historia está Luis Abinader, un presidente admirado por muchos. Pero para algunos dentro de la diáspora árabe en Despertó, la verdad es otra. Lo llaman el árabe malo. Y hoy, por primera vez, se atreven a hablar. Nadie pensó que serían ellos quienes romperían el silencio, porque la revelación no viene de cualquiera. Viene de voces que antes callaron por miedo. Desde exespías, hackers, hasta soplones infiltrados en el corazón del gobierno. Según documentos filtrados, se ha descubierto que Luis Abinader no tiene planeado ceder el poder en 2028. Al contrario, su sucesor ya habría sido seleccionado en una reunión secreta llevada a cabo en 2013 por figuras empresariales de élite que formaron el CEP. Uno de los miembros clave es Pablo Goris, representante de los intereses de la familia Vigio y enlazado con el poder oculto del GB Group, dirigido en las sombras por Gilbert Vigio. Hoy, revelaremos el nombre de la figura involucrada en esta sociedad secreta. Además, expondremos cómo Abinader está utilizando su presidencia para construir un nuevo orden económico que rivaliza con el poder histórico de los Vicini. Este no es solo un juego de poder, es la construcción de un imperio. Y el arquitecto está más cerca de lo que se imagina. Que le diga a los árabes ricos eso, que hay en Haití, encárguense de su país, en vez de venir a dirigir desde aquí. Los grupos de aquí se creyeron, se quisieron creer el cuentazo de que íbamos a ser hegemónicos en la isla. Que si nos aliábamos con los ricos de allá, los dominicanos, y bueno, imagínate. Los ricos de allá veían eso como una salida, una bendición, porque en el fondo que ellos son haitianos. No, ellos no son haitianos. Tienen nacionalidad haitiana y algunos tendrán sentimientos haitianos. No digo que no. Advertencia. Todos los hechos aquí presentados son presuntamente y alegadamente, hasta que un tribunal competente determine lo contrario. Por razones de seguridad, el equipo detrás de esta producción teme por su integridad y la de sus fuentes. Este es un documental que quizás muchos quisieran que nunca vieras. La información proporcionada se basa en testimonios y documentos que podrían ser considerados sensibles o peligrosos. Cualquier intento de interferir con la difusión de este documental será considerado una violación grave de la libertad de expresión y un atentado contra la verdad. Señora, en el día de hoy le traigo bastante información importante sobre dos casos que han acontecido, que han estremecido el país recientemente. Uno de ellos es una persona que ha sido pedido en extradición, que se mantuvo en secreto y que lo vamos a revelar porque incluso Ricardo Nieves rompió el silencio y habló de este tema. Otra persona vinculada al PRM que ha sido extraditado. También nosotros vamos a hablar sobre una persona
que ha decidido apartarse de la logia libanés sirio-palestina y ha decidido romper el silencio, vamos a ponerle el video por aquí, y acusar a Luis Abinader y a su gobierno de presuntamente ser ladrones y denunciando unos actos que yo lamentablemente no me esperaba todo esto. Esto se suma a otra cantidad de personas, de entre ellos árabes, algunos se han comunicado conmigo personal, diciéndome que no están de acuerdo con la política de Luis Abinader. Y muchos de ellos dicen estar en contra porque Luis Abinader lo que está poniendo es en zozobra la comunidad árabe, beneficiando a un grupito que él tiene de que supuestamente llegaron al gobierno para hacer negocio, hasta el punto de que se cuestiona a dónde están los 60 mil millones de dólares que han sido prestados. No se sabe cuál es el paradero de todo ese dinero, pero hoy le traemos mucha información importante, así que no se despegue, que como siempre le vamos a decir con toda la verdad y nada más que la verdad. Señores, también me preocupa cómo un senador apellido árabe de Colombia le intentaron dar para abajo un joven de 15 años a este senador, y nosotros condenamos ese tipo de actitud, pero también condenamos cuál ha sido la respuesta de la comunidad árabe en Colombia, porque la respuesta de la comunidad árabe ha sido atacar destacamentos de policía a las autoridades con bombas. Señores, atentado que no tiene nada que envidiar las cosas que pasan en esos países. Entonces, yo siempre he estado consciente de que tenemos que hablar con el pueblo dominicano, que hay que prestarle atención a estas personas que no utilizan métodos democráticos y no utilizan la justicia para resolver su problema. Y si utilizan la justicia, es en componenda para tratar de desaparecerlo o destruirlo a una persona. Porque son personas altamente peligrosas que les rinden tributo a su cultura, pero no me refiero a su cultura de su religión y ese tipo de cosas, sino a la cultura de ser intolerante con la opinión ajena y ser intolerante con la democracia. Eso es lo bastante preocupante. Señores, miren, nosotros hemos visto, miren, cómo el país hace una extraña coincidencia con Haití. Miren esto. El periódico Haití en Español es uno de los periódicos que más ataca a República Dominicana, y nosotros hemos visto cómo ese periódico vive felicitando a Palestina. E incluso con los recientes ataques que ha sufrido Israel, dice: Irán no es Gaza, Free Palestina. Entonces, esto llega a una serie de cuestiones que uno se pregunta realmente por qué los árabes de Haití, los árabes dominicanos están tan de acuerdo y son tan unidos en ese tema. Hasta el punto que nosotros hemos visto, que yo no sé si muchos no lo sabían, que los libaneses, o digas el Líbano, estuvo bastante tiempo controlado por Francia y el segundo idioma era el francés. Es por eso que esas personas, cuando salen huyendo, un grupo de cobardes que salieron corriendo de la guerra, salen huyendo, llegan a Haití, porque en Haití el idioma que se hablaba era el francés y era la forma más fácil de adaptarse a ese país. Es por eso que hemos visto cómo Nemen Nader dice que el verdadero nombre de Luis Abinader es Luis Abu Nader y que ellos vinieron por Haití. ¿Por qué te dice que usted primo de Luis Abinader? Porque él no es Abi. Abi no es apellido. Abi significa en árabe Abu, padre. ¿Entiendes? Sí. Él es Nader. Abi Nader le dicen padre de Nader. Porque en la jerga árabe, cuando ellos llegaron, porque ellos vienen de por aquí, y que ellos vienen de por aquí. Lo que uno le hace mucho sonido en el cerebro es como nosotros hemos visto que a partir de que se destruyó Haití con el terremoto, hemos visto cómo Luis Abinader ha abrazado a un grupo de árabes haitianos que le ha dado espacio en los combustibles, le ha dado espacio, señores, le ha dado espacio en la energía, en los hoteles y en el gas. Y esas son herramientas muy sensibles que podría controlar a todo un país, hasta el punto de que nosotros hemos visto cómo Julio Jacín, un árabe valiente, un árabe que se defiende, dice que a esa persona que se vayan para Haití a arreglar su país. Que le diga a los árabes ricos eso, que hay en Haití, encárguense de su país, en vez de venir a dirigir desde aquí. Entonces, señores, lo que nosotros hemos visto es que este señor que se llama Nemen Nader ha decidido romper el silencio y decir las cosas como son. Y esto le llamamos un árabe disidente. Y yo creo que esto es muy interesante, ver lo que Nemen Nader decía. Vamos a ver qué él dice de Luis Abinader aplicando el refrán: árabe jode a árabe. 6 muertes. Cómplice del crimen de la discoteca está siendo el Estado, presidido por Luis Abinader Corona. ¿Tú responsabilizas a Luis por esta impunidad que se puede establecer? Totalmente. No puede aceptar la impunidad porque le va a destruir lo último que queda de su gobierno. ¿Qué es lo último que queda de su gobierno? Un pedacito.
Un pedacito. Esto le puede costar el 28. Le está costando las elecciones del 28, que la tiene bien planificada. Porque el que pierde es él el que va a aspirar a la presidencia. Mira, fíjate. No es el que va a aspirar la hija de Hipólito. Por eso de Hipólito ya le están distanciados. Y después este muchachito, carajo, hijo de Leonel, después que está sentado dentro de la comunidad, sale ahora apoyando a los haitianos. Pero qué coño confusión tiene los políticos dominicanos. ¿Cuál es el favor que le puede deber el sistema a Antonio Espaillat? ¿Qué favor tan grande le puede el deber? Apellido y el dinero. No, pero ¿qué tanto dinero? O sea, Antonio Espaillat llegó a tener más influencia que los Vicini, que los Grullón, espera, explícame eso. Aquí la influencia se valora por región. Señores, escuchen esto, porque esto que va a decir Nemen Nader coincide con lo que habría dicho Julio Jacín. Las advertencias que él habría dicho de que hay un grupo de personas que quiere controlar ciertas áreas económicas muy sensibles. Vamos a ver. ¿Y en qué tú estás? En el área que tú estés. ¿Entiendes? Hay unos que están en el área del combustible. Hay otros que están en el área de la alimentación. Y hay otros que están en el área hotelera. Pero también hay otros que están en el área de la electricidad, la electrificación. Y así son sectores sectoriales que en el momento de una tragedia, toditos están de acuerdo. No se van a joder 7 u 8 por 1. Oye, la clase no se suicida. No. La clase no se suicida. No, la clase no se suicida. Eso es lo que estamos hablando. La clase no se suicida. Analícelo y deme la razón. Video 3. Persona muy allegada al presidente. Entonces, ¿qué hace él? Renuncia para asumir la defensa del dueño del jet set. Entonces a mí me llama poderosamente la atención. Eso para mí es un montaje. El presidente de la República dijo que no se iba a inmiscuir en eso. Pero él dice que tampoco se inmiscuye en la justicia. Sin embargo, parte del proceso de negociación con los políticos de aquí es no trancarle a sus familiares y mandar a los políticos para la casa. Eso es la residencia. Aquí no existe la independencia jurídica. Y el presidente Abinader ha demostrado que él y Pinocho se llevan muy poco. Él y Pinocho son casi familia. Entonces yo no le creo absolutamente nada de lo que dice el presidente, lo tengo que decir claramente. ¿Es verdad o mentira lo que dice Ramfi? Tengo que estar de acuerdo porque él ha dicho una verdad que está fehaciente. Tú no puedes tapar el sol con un dedo. Y don Luis Abinader creó una imagen de salvación. Y lo que ha hecho es llevar al diablo a este pueblo, al infierno. El infierno económico, el infierno social, el infierno de las construcciones, de la carretera, de la sal. Todo eso está en casa del diablo. Coja una carretera para que usted vea cómo están. Te arreglan un pedacito y hacen un escándalo. Y se roban 500, 800 millones. Señores, y eso que destacar que lo que dice Nemen Nader, de que se cogen cualquier proyecto del gobierno, y cogen y se desarrolla una especie de robo, eso está claro. Porque nosotros hemos visto cómo quienes controlan el asfalto son árabes también. Entonces yo a veces cuando escucho esto que dice Nemen Nader, que presuntamente se realizan todos estos robos y el presidente sale en la semanal cada semana hablar de que el país está bien, de que con el sueldo mínimo, yo a veces me temo de que el presidente, como en su partido hay tantos narcos, hay tanto polvo blanco, el presidente sale fuera de sus cabales a hablar con la sociedad dominicana. Yo tengo que entender que algo pasa detrás de cámara, que si se pondría un micrófono detrás de cámara, se podría escuchar qué es lo que él está haciendo antes de salir a hablar con el pueblo dominicano, porque Luis Abinader se ve incoherente y totalmente desasociado de la realidad. Señores, y algo que destaca desde hace mucho tiempo es que muchas personas, e incluso el fenecido que tiene que ver con Atuey de Can, decía que Luis Abinader no era un tipo fácil. Vamos a escuchar lo que él decía antes. Vamos a ver. Y tú eres obviamente descendiente de árabe. No son fáciles. Y más... A nadie. No. El viejo Abinader no apoyaba a Luis. Pero te apoya Carolina. Eso es sabido. Pero te apoya Carolina. Pero esta es otra escuela. Ajá. Señores, queremos saber por qué el padre de Luis Abinader y Atuey de Can, que eran del PRD, no apoyaban a Luis Abinader. Vamos a seguir. Del abuso que estaban haciendo con esa muchacha. ¿Por qué? Porque no era pobre, porque no tenía apellido árabe, porque no
mediático del abuso que estaban haciendo con esa muchacha. ¿Por qué? Porque no era pobre, porque no tenía apellido árabe. Señores, lo que habla Colombia, que Colombia se ha sumado a un grupo de comunicadores que entienden que lo que ha hecho, y vamos a hablar bastante claro, que lo que ha hecho el gobierno de Luis Abinader, donde por una difamación a una árabe como Faride, se ha movido hasta detener un crucero en el medio del mar con 4.000 norteamericanos, sin orden de arresto y sin nada. Y también, aparte de eso, se le está inventando temas de supuesta extorsión y una red de chantaje. Señores, todo eso para cuidar el honor de una árabe. Yo entiendo que ella tiene derecho a ir a juicio y ordenar por difamación, pero no hacer un abuso de poder con todo esto. Señores, y ya para cerrar, vamos a ponerle lo que dijo Ricardo Nieves de un señor que se llama Calderón, yo creo que Fafa o José Calderón que se llama, que fue atrapado otro miembro perteneciente que tiene que ver con el PRM, y yo digo, qué tan bueno es Luis Abinader, que es el pobre Luis Abinader sale vinculado a todo lo malo. Le dieron para abajo a un ruso que estaba en Casa de Campo. Rafael Guerrero dice que Luis Abinader era amigo cercano de este ruso, y este ruso se le dio para abajo porque supuestamente era enemigo de Irán y de Rusia. Entonces ese señor no se ha sabido qué pasó con él, pero Luis Abinader, en todo lo malo sale el nombre de Luis Abinader. Luis Abinader es bueno. Él es inocente, pero en todo lo malo él baila. Entonces vamos a ver lo que dice Ricardo Nieves con respecto al más reciente extraditado. O sea, caramba. Ya basta. Don Felipe Martínez desde Boston. Buenos días, señor. Ustedes vieron en estos días que la Dirección Nacional de Control de Drogas agarró 1.3 toneladas de la sustancia aquella, presumiblemente. Pero no fue que la agarró así por así. Fue que la agarró a tiro limpio. Pues están involucrando a un sujeto conocido como José Calderón, la araña. ¿Y quién es este sujeto? Un tipo ligado al partido de gobierno, al PRM, y solicitado por Estados Unidos. Otro, este es el número Cuchumil. Lo bueno de este caso es que ese señor es un empresario. ¿Cuántas ratas? Rata come abeja de cuneta. Pues ahí está la famosa araña involucrado en este caso. Ya lo había dicho a la Dirección de Drogas desde que buscaba un tal araña. Bueno, pues agárrelo con todo y las patas peludas y llévense esa vaina. Y ese partido, yo le he recomendado al PRM que se dé un vermífugo. Un vermífugo es una vaina que mata a los parásitos, y las lombrices nos la daban cuando éramos muchachos. Allá en San Pedro hacían vermífugo, yo creo que era de Chevalier, que fueron los primeros farmacéuticos. Le daban un vermífugo y uno botaba los parásitos por paquete. Denle a ese partido un vermífugo, pero déselo con un galón de los grandotes, de esos, con una cisterna de vermífugo, para que saquen toda esa limaña. Se presentan como empresarios. Así es el famoso regidor. Yo no sé por qué me ha caído con el regidor ese Yeyea. Pero vestido de blanco en vez de vestirse de mierda. Póngase un traje lleno de mierda y así, ¿verdad? Lo entendemos. Buen rastrero. Se meten a la política. Pero para eso tenemos Fumigrín, como dice Máximo Gando. Échale Fumigrín. Y usted verá cómo caen todos ahí, como moscas, esos rastreros. Señores, ya ustedes vieron lo que dijo Ricardo Nieves. Lo sorprendente de todo esto es que nosotros hemos visto que Miriam Germán preparó una lista de 22 personas presuntamente que iban a extraditar. Esto ella lo dijo en una comparecencia en CDN, una rueda de prensa, para desmentir la extradición de presuntamente Manuel Estrella. Entonces ella dijo que ella reveló que había hecho una lista de las personas que estaban en extradición. Lo que ha hecho el gobierno es que ha barajado o ha entorpecido estas extradiciones, porque quien le pasa esta información a las agencias es nada más y nada menos que el Ministerio de Relaciones Exteriores. Luego se le pasa a la DNCD, se le pasa a la policía y se le pasa al Ministerio Público. Pero esta lista de extradiciones, lo que el gobierno ha hecho y su estrategia es nada más y nada menos que la estrategia del gobierno ha sido, señores, que pedirle a sus narcos que se vayan por su propio pie, porque es bastante escandaloso para el gobierno los procesos de extradición, porque salen en todos los periódicos, fulano en extradición, lo que ellos están negociando con los narcos, diciendo, mira, nosotros no te vamos a tocar tus bienes,
No vamos a llenar un proceso de tradición. Vete y entrégate tú mismo para que eso sea lo menos escandaloso posible. Señores, chupe usted y déjeme el cabo. Un gobierno de delincuentes y narcoestado abiertamente. Y yo siempre he dicho, hay que tener cuidado cómo se hicieron ricos estos árabes. De dónde vienen sus millones y los vínculos que tiene con los árabes de Haití, que están altamente vinculados al negocio del polvo blanco. Siempre recordándole que todo lo dicho, reproducido y mostrado es alegadamente y supuestamente hasta que un fiscal independiente y un juez determine la veracidad de lo mismo. ¿Cómo cree una propuesta que yo quiero llevar al Congreso? ¿Tú? Al Congreso. ¿Tú? Sí, yo quiero llevar una propuesta. Que para las elecciones que vienen, la gente tenga derecho, independientemente de la propuesta de las candidaturas independientes, que la gente tenga derecho a votar por los comunicadores que mejor oposición ha hecho. Porque la oposición no ha hecho nada. La oposición son unos oportunistas que esperan 3 años y pico para ir donde los clientes a buscar los votos. Y se pasan. Este país pues está masacrado y la oposición callada y no está haciendo nada. Es una cosa increíble. Y sin embargo, los que denuncian, los que sacan, los entuertos, y lo que sostiene. Son los comunicadores. Sí, pero y la oposición guardada, esperando que pasen los 3 años y pico para salir con un viaje de técnico que tienen ahí. Para montarse en los